todo el Perú. Bueno, estamos de vuelta aquí con el congresista Armando Villanueva para poder conversar sobre lo que está pasando. Ha salido de nuevo el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, pasa esto, hay mucha... el gobierno pica mucho al Congreso, pica mucho y está... ¿Por qué pasa esto, congresista? Bueno, porque la política en general en algún momento llegó a tal desprestigio que recuerde hace 2 meses nomás antes de fiestas patrias, por lo menos, el pueblo decía que se vayan todos y eso suponía no solamente que debía irse el Congreso, sino también el Ejecutivo y probablemente también el Poder Judicial, que se vayan todos. Esto dio la necesidad de que pudiera impulsarse ciertas reformas. El presidente anunció el 28 estas 4 reformas que las presentó luego a los días, el 9 de agosto, ¿no? Después de casi 135 días de que hubiera asumido la conducción y después de, yo diría, ¿cuánto? 75 días después de que presentara sus políticas de gobierno en mayo. Es decir, a 180 días de su gobierno, hoy día está impulsando 4 reformas que no necesariamente, porque presentadas como proyecto de ley ante el Congreso, no necesariamente, primero, no tienen la fórmula perfecta o la más adecuada, digamos, para responder a las prioridades de la lucha anticorrupción y la garantía de una buena gobernanza para el país, y entonces compromete al Congreso la posibilidad de trabajar. Y en esa tarea el Congreso ha asumido, digamos, que la tarea de poder discutir las reformas, mejorarlas, perfeccionarlas, si viene el caso, y por eso se ha dado lugar a esta aprobación unánime, que es un buen primer paso de la Junta Nacional de Justicia que sustituye al anterior Consejo Nacional de la Magistratura con un criterio, para ser elegido con un criterio fundamentalmente meritocrático, ¿no? Cosa que es un paso inicial en la gran reforma institucional, estructural, pero que es merecería... un tema de principios y valores, porque sí, el tema es que, como dijo una persona la vez pasada, son del mismo mar, son los mismos pescados, por lo tanto tendremos el mismo ceviche. Es cierto, fíjense, a ver, es el Consejo Nacional de la Magistratura, el nuevo, esta Junta Nacional de Justicia que garantiza un nuevo marco de justicia en el país, o una mejor justicia en el país. Habrá que ver, hay que hacer reformas. El propio Poder Judicial está impulsando las suyas. El Ministerio Público también debía hacerlas, pero está en un debate interno, el Poder Judicial. Lo mismo que el mismo legislativo, que empezó a tomar decisiones para limpiar la casa, que son muy importantes, que tiene que seguir haciéndolas. Igual el Ejecutivo, yo mismo se le he reclamado el día en que se discutía, el miércoles en que discutimos la cuestión de confianza, el Ejecutivo también tiene que limpiar de casa y tiene que ser más efectivo. No hay que olvidar que el gobierno, en cuanto es calificado por la ciudadanía respecto a las políticas de gobierno, tiene nota desaprobatoria. Hoy día, por estos días, el presidente ha utilizado los últimos, a partir del 28 de julio, todo este tiempo para hacer una campaña y promover las políticas anticorrupción con las que no podríamos estar en contra. Por eso el voto de confianza. El presidente no los va a cerrar nunca. ¿Por qué? Porque vive de ustedes. Por el momento, su nivel de aprobación, de respaldo hoy día, vive efectivamente, ¿no? Se nutre de su debate, de su fortalece lucha o se debilita anticongreso, de porque no hay duda de que en el Congreso no se han hecho las cosas como correspondían. Y en esto obviamente hay un mayor grado de responsabilidad en la mayoría, ¿no es cierto?, por todos los problemas que no ha sabido resolver en su momento. Tener un Congreso con el 5 o 10 de aprobación, creo que no tiene necesidad de contar con mayores argumentos para eso. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Digo tenemos porque, siendo una responsabilidad mayor de la mayoría que el de la minoría absoluta a la que pertenecemos, igual nos compromete a todos. Pero en el caso del gobierno, también. Porque así como tiene nota desaprobatoria en las políticas de gobierno, lo acaba de decir Milagros Salazar, ¿no es cierto?, cuando refiere que, por ejemplo, en este gobierno, los índices de anemia, que deben ser unas políticas prioritarias en las que el gobierno no puede, el Estado peruano, no solo el gobierno, no puede darse el lujo de ser ineficiente, se han elevado 53% de anemia en niños de 0 a 3 años,
con 70% en Puno, 60% en Cusco, 60% en Apurímac. Y miren, 50 millones de bolsitas de nutrientes que contienen hierro, que se habrían perdido porque simplemente su tiempo de duración fue rebasado, y esto significa que el Ejecutivo no tuvo el tiempo para poder distribuir. Esa es la realidad, congresista Villanueva. ¿No? El problema, a ver, la gente votó por PPK porque dijo, el Perú, a pesar del señor Humala, hemos llegado a un nivel, estamos avanzando y creemos, decía la gente, yo no voté por si acaso por PPK, creemos que este señor puede venir a hacer la gran reforma económica que nos lleva al primer mundo, ¿no? Lo pensaron. Ya, porque la gente no vota por... no es tan metida en la política. Los que estamos politizados seremos 5%. Pero tiene razón, tenía, ¿no?, esa percepción. ¿No? Un hombre de mundo, sí, con un propio desarrollo económico, con una imagen de eficiencia y demás, ¿no? Era natural que pudiera transmitir una imagen de posibilidades. Y estamos en 46% de anemia. No, 53. Aumenta la desnutrición. No hay ejecución presupuestal, porque al final está continuando la política económica. Hay una reconstrucción nacional, ¿no?, en el norte que tiene déficit de ejecución, hay que ser más eficientes. Hay una demanda de una política de resiliencia en el sur para responder a los helajes, los fríos, más allá de los millones que se han destinado para ellos. Hay que ser eficientes. También el gobierno no solamente necesita demostrar mayores niveles de gasto, sino ser más eficientes y más eficaces en el logro de estas políticas, en la consecución, ¿no?, de su capacidad constructiva. Lo decía Víctor Andrés el otro día. Oiga, a Belaúnde, hablando de Acción Popular, le tocó confrontarse con una oposición que sí era oposición, lo dijo en sus palabras, casi parafraseándola. ¿Cómo respondió un presidente de gobierno? Construyendo, que es construyendo como ningún otro gobierno hasta entonces, que es lo que hay que hacer ahora. Y construir no significa solo hacer infraestructura, significa ser eficaces en el logro de la superación de la pobreza, de la anemia, de la desnutrición, por ejemplo. Que los gobiernos, nuestros presidentes, porque PPK también tenía unos asesores medio raros, ahora también no hay mucha transparencia en los asesores. Y por último, ¿por qué nos contratamos a un urbanista, a un arquitecto, a un ingeniero que tenga como objetivo aumentar la ejecución, mayor desarrollo del Perú, el mayor experto mundial en lucha contra la pobreza, pero tenemos asesores raros? O definir mejor sus políticas. Fíjese, hoy día estoy por correr al Congreso porque tenemos una sesión extraordinaria de la Comisión Agraria que debe definir qué hacer con Agrobanco. El gobierno decía, oiga, hay que desaparecer Agrobanco y crear un fondo, Mi Agro, ¿no es cierto? Y olvidar, quién sabe si las cuentas por las que Mi Agrobanco ha tenido el déficit correspondiente y casi está al borde de la bancarrota, la desaparición. Es que, bueno, entonces, ese es un ese tipo de políticas, por ejemplo, que debían corresponderse con lo que hacemos en el agro, ¿no? Tendrían que ser mucho más lúcidas, tendrían que ser mucho más vinculadas con un gran sector como es el del agro. No solamente para favorecer a unos amigos, que es lo que pretendería el gobierno con esta creación de Mi Fondo, tratando de olvidar los grandes créditos que habrían sido promovidos en el periodo anterior con el cual el gobierno ha demostrado tener relaciones muy cercanas. Estas son las cosas. O cuando discutimos el tema de la ley orgánica de hidrocarburos, ¿cuál es el modelo que ofrece el gobierno? ¿Privatizar más allá o insistir en el modelo que digamos nos ha llevado a un descalabro de la producción, la exploración petrolífera y por tanto energética del país, la desaparición de una política energética para el país? Muy bien, estas son las cosas que hay que empezar a exigir. Más aún cuando el gobierno dice, ya tiene 2 años y más, ¿no?, porque esta es la continuidad del gobierno anterior, lo dice en la resolución por la que solicita la cuestión de confianza, ¿no? Así, para cuando le conviene tienen recién 6 mesecitos y cuando no les conviene este es un gobierno que ya tiene. Yo creo que hay que transparentar, hay que sincerar y hay que serenarse y hay que interpretar bien la Constitución y hay que definir muy bien los roles. Estos días el Congreso, yo diría que ha actuado magnánimamente.
porque ha corregido al presidente en términos políticos. He dicho, presidente, por ejemplo, usted no puede convocar a una extraordinaria cuando el Congreso está ya reunido ordinariamente en la legislatura. Pero no hay problema, usted no tiene una interpretación correcta, no tiene el asesoramiento correcto, que venga el presidente. Nos reunimos en Palacio de Gobierno, hice de vocero, porque soy vocero alterno de Acción Popular, tuve la oportunidad de conversar. Se hizo un diálogo, yo diría que daba signos del inicio de una concertación de esfuerzos, que es lo que hay que empezar a hacer. No solamente entre los tres pilares de sostén del sistema político y del Estado, es decir, justicia, ejecutivo y legislativo, sino una labor de concertación que debe extenderse transversalmente a los otros niveles, regional y municipal, que yo creo que hay que hacer, no hay que descuidar, ¿no? Ayer acaba de salir un informe de la corrupción que se da y por tanto los grados de ineficiencia en las inversiones que se dan en los niveles regionales. Hay que ponerle atención también a eso. Y también en los niveles municipales. Hoy día en que se habla de la descentralización que no logra concretarse, que sigue siendo un desafío, pues la tenemos paralizada ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, el presidente cuando vino el 28 de julio dijo 40% para los gobiernos regionales y para los municipios. Cuando descubrimos el presupuesto que presenta para el 2019, ¿dónde está el 40%? ¿No? Hay que resolver el tema del centralismo, que no solamente significa concentración del poder político y el poder económico, sino ver cómo es que esta concentración económica de las inversiones está también mezclada con presupuestos de sobrevaloración, con un manejo burocrático, en otras palabras, también con signos de corrupción. Bueno, congresista, lo voy a dejar, yo quiero hacer una entrevista especial sobre el tema de la banca de fomento. Yo creo que eso es muy importante, no se habla mucho, pero con números. Hay que demostrar a la gente cómo funciona con números. Y la comparativa de cómo funciona una banca de fomento como Agrobanco, cómo debe funcionar y a los niveles que debe funcionar. Esto no solo es para la gran agricultura, debería también funcionar como funciona en otros países, desde la primera línea del microempresario, del pequeño agricultor, hasta los grandes agricultores. No hay que dejar a nadie afuera. Yo creo que tiene usted mucha razón. Fíjese, le digo algunas cifras simplemente para poder motivar esta probable conversación. Somos más o menos, tenemos 4.100.000 agricultores en el país. ¿Cuántos pertenecen a la moderna agricultura fundamentalmente instalada en la costa y dedicada a la agroexportación? Menos de 300.000. Con sueldos que están por encima, un tanto por encima del mínimo vital, que no repercute mucho, digamos, en la capacidad económica de estos. ¿A cuántos se dedica, a cuántos destina o a cuántos atiende el Agrobanco? ¿Cuánto representa estos 300.000 de la agricultura moderna sentada en la costa? 7%, 6%, no más. ¿A quién estamos destinando las políticas? Bueno, hay que discutir el tema. ¿Y a cuánto se destina los créditos, los empréstitos de Agrobanco? Bueno, en síntesis, hay que analizar esto para mejorar las políticas nacionales vinculadas también al agro. Ok, congresista Armando Villanueva de Acción Popular ha estado con nosotros, le agradecemos, se va volando a la Comisión Agraria donde se va a tocar el tema de Agrobanco y lo esperamos acá. Y también vamos a seguir muy de cerca los resultados en el Cusco, vamos a ver qué pasa, porque realmente en el Cusco han tenido los peores gobernantes, congresistas. De verdad, no se lo merecen. Y las mayores frustraciones, fíjese, una frustración en la que soy insistente, sincero. Este año teníamos 250 millones. Bueno, nuevamente me dirijo al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Transportes. Hoy día, estos 250 que debían estar destinados para el inicio del movimiento de tierras que debía llevar 2 años, con una asignación inicial de 250, se han convertido en 33. Se ha aprobado estos días para que estos 33 millones sean transferidos al Ministerio de Defensa. El movimiento debe empezar en octubre, pero a 33 vamos a terminar el movimiento de tierras en 15 años. Y se trata no solamente de pensar en el aeropuerto como infraestructura, se trata de pensar en el turismo, respecto de cuyas metas dinamizadoras de la economía, de la diversificación, este gobierno las previó que debía cumplir con la meta al 21 de 7 millones de turistas. Hoy día estamos más o menos en el promedio del 50%.
¿Cómo logramos, si no desconcentramos el hub que representa el Jorge Chávez con el hub que podría representar Chinchero. con todas las limitaciones Chinchero? Estas cosas, bueno, lo invito a que sigamos discutiendo, más Así es. aún cuando sé que el canal ya va a llegar a Cusco. Entramos Le a agradezco Cusco. y Muchas gracias a usted y lo Igualmente. esperamos nuevamente aquí. Bueno, hacemos un pequeño corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.